Maestro, usted ha participado en películas históricas y que también tienen pues su parte de ficción, ¿no? Háblenos un poquito de ellas, el caso de la de Hidalgo, el Morelos y recientemente y pues tan vanagloriada acá en Sinaloa, la de Rafael Buelna. Entonces, hablar de ese tipo de películas y presentar ese tipo de películas, ahora recién veíamos hace cosa de 10 días la de 5 de mayo, entonces también ese tipo de películas, pero usted ha participado en esa, platícanos un poco de esa experiencia suya. Bueno, la verdad es que fue un poco la única película que se me planteó realmente como una idea de hacer es Hidalgo, ¿no? Como es Hidalgo, pues ya hicimos Morelos, el mismo equipo que se interesó. Y Rafael, el ciudadano Buelna, la Casals, que había sido mi asesor en unos guiones, como sabía que yo crecí aquí en Sinaloa, me dijo, pues, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo el guión? Lo cual le agradezco infinitamente. El problema de la historia, pues es que a veces hay que tener cierto conocimiento de la historia, si no, difícilmente se entiende. El problema es que la recreación de época es carísima, ¿no? Es decir, hacer una batalla cuesta millones de pesos, un cañonazo vale 10,000 pesos, ¿no? Entonces, ese es un problema, por eso no se hacen tantas películas históricas como uno quisiera. Claro, los gringos pueden meter las 1000 naves de la guerra de Troya en esa película de Troya, ¿no? Y la hacen por computadora, pero nosotros no podemos todavía, no podemos y no tenemos la capacidad para hacerlo. El problema es buscar una estructura cinematográfica, una historia que se conoce o que debería de conocerse. La mayoría de los historiadores dicen eso no ocurrió así, esto no pasó así, esto no fue así. Sí, lo que pasa es que no estamos haciendo historia. Si quisiéramos hacer historia, haríamos un documental. Lo que queremos hacer es cine de ficción. Y por el otro lado, pues está una constante crítica de los medios, que curiosamente son demasiado exigentes con las películas mexicanas, pero no así con las extranjeras en general. Es decir, la mayoría de las veces las películas que ellos escogen para criticar alaban las películas extranjeras que escogen, ellos las escogen, ¿no? Para ir a verlas, los críticos. Y por otro lado, las películas mexicanas, pues como que las desprecian. El cine mexicano se ha convertido como en un tópico. Entonces, el otro problema es que todos los productos culturales se venden como productos, o sea, como mercancía. Ya no son productos culturales, ya no se disfrutan como un hecho cultural. Ha cambiado un poco nuestra percepción y entonces todo se vende, todo es sujeto a las leyes de la publicidad. Lo más terrible, el mayor triunfo de la publicidad sobre el arte son los famosos trailer books, ¿no? Que son comerciales filmados como trailers de película sobre libros, sobre novelas, ¿no? Entonces, dice uno, pues ya eso es el colmo de la comercialización. Entonces, como de eso depende muchas veces el cine, hacer películas históricas no tiene ese peso de reflexión sobre la historia. Porque si uno quiere hacer películas históricas, el propósito es una reflexión histórica, o sea, reflexionar sobre quiénes fueron estos personajes, quiénes fueron estos héroes, qué es un héroe finalmente. Y cuando las críticas pues llueve mucho sobre las películas, pareciera que no quieren que haya reflexión sobre esto, es decir, que no haya, independientemente del resultado, el resultado puede ser malo o bueno, pero que no haya una reflexión sobre el pasado histórico. Y ahí sí hay una frase de Marx que es muy clara, que dice que quien no conoce su pasado, creo que no es de Marx, es más anterior, creo que es de Napoleón y más allá, no me acuerdo, creo que debe venir de los griegos, que los griegos dijeron todo antes, que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Independientemente de lograr que la película sea buena o mala, es decir, puede ser buena o puede ser mala, lo que pretendemos es una reflexión de ficción sobre un acontecimiento histórico. Y eso es lo que hay que hacer, pues, o sea, porque si no, corremos el riesgo de olvidar la historia. Y pasa, y cuando ahora con Hidalgo y con Morelos, cuando uno va a ver la película, hay infinidad de gente que va a ver la película y no sabe quiénes son esos héroes. No es un problema mío, es un problema de la educación en este país, es un problema de la forma como ha sido educada la gente en la historia. Es decir, que no reconoce su historia, no tiene una idea de la historia. Entonces, si dejamos por lo menos una duda sobre eso, pues eso está bien. Eso es lo que queremos hacer, digamos. Bien, maestro, finalmente, ¿qué les diría a los muchachos que se interesen en empezar a trabajar en el cine, desde el guión, desde la producción hasta en la actuación, alumnos de comunicación o de cualquier otra carrera? ¿Qué les diría usted con toda la experiencia que tiene? Pues la experiencia no significa nada habitualmente, pues, digo, no es así como un canon para decir para dar recomendaciones, pero lo que creo que hay que hacer es
hacerlo. O sea, la única recomendación es, si quieres hacer una película, hazla, ¿no? Hazla con los medios que tengas, hazla con lo que puedas, hazla con una camarita si quieres, de celular. Y hay concursos de celular, por cierto, de cine celular. Trabaja el guión y hazlo y sea riguroso con tu trabajo. No, digamos, no porque la producción sea pobre, la película debe ser pobre, ¿no? Entonces, sí me explico, ¿no? Entonces, si tienes una cámara chiquita y eso, pero hay que meterle el mismo rigor de hacer una película de 75 milímetros, ¿no? Es decir, hay que hacer de 35, perdón, hay que hacer el mismo rigor con el que se hace una película de ese tipo, ¿no? Es decir, hacerla con todo el rigor con el que podamos, y trabajar el guión y escribirlo y trabajar nuestros personajes y trabajar todo lo que implica eso y hacer lo mejor posible en nuestra película, pero hacerla, eso es lo fundamental, ¿no? Esa es la recomendación, entonces, atreverse a hacer cine. Maestro, pues le agradecemos infinitamente su tiempo, lo dejamos porque todavía tiene mucho que enseñarle a los muchachos y seguimos con más aquí en Esencia Universitaria. Gracias, maestro. Gracias.